Contaminación. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es una introducción de algún tipo de sustancia o energía que atenta contra el normal funcionamiento y equilibrio que obtenga el medio inclinante, provocando además un daño casi irresistible. La contaminación puede darse exclusivamente en el suelo, el aire o el agua, aunque también puede darse simuladamente en estos tres ámbitos. Consecuencias de la contaminación son degradación del medio ambiente, desaparición de ecosistemas, volviendo a la tierra estéril y dejándola sin recursos, perjudicando a la salud humana, aumentando enfermedades como el cáncer de pulmón, el asma, enfermedades cardiovasculares o irritacionales. El calentamiento global, derritiendo los glaciares y polos, extinguiendo especies y aumentando el nivel de los océanos. Tipos de contaminación son contaminación aérea, siendo la forma de contaminación más destacada y peligrosa. Se produce debido a muchas razones, por ejemplo, la excesiva quema de combustible. Libera una enorme cantidad de sustancias químicas que contaminan el medio ambiente. Contaminación del agua, destruyendo ecosistemas y perjudicando la vida de la fauna y la flora. Contaminación del suelo, llevando a deforestar el Amazonas, pulmón principal del oxígeno de la Tierra. Contaminación acústica, contaminación radiactiva, volviendo inhabitables miles de kilómetros. Contaminación térmica y contaminación lumínica, creada como forma de marketing y publicidad. Fuentes contaminantes. Son consideradas fuentes contaminantes las aguas residuales de origen agropecuarias, industriales o domésticas, cuyas emisiones o descargas afectan el medio ambiente y la salud del hombre. Causantes de la contaminación. Los causantes o contaminantes pueden ser químicos, físicos y biológicos. Los contaminantes químicos se refieren a compuestos provenientes de la industria química. Pueden ser de efectos perjudiciales muy marcados, como los productos tóxicos minerales, ácidos, disolventes orgánicos, detergentes, plásticos, los derivados del petróleo, pesticidas, detergentes y abonos sintéticos, entre otros. Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones originadas por radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc. Los contaminantes biológicos son los desechos orgánicos, que al descomponerse fermentan y causan contaminación. A este grupo pertenecen los excrementos, la sangre, desechos de fábricas, de cerveza, papel, aserrín, de la industria forestal, desagües, etc. Algunas de las principales fuentes de contaminación son la industria minera, los agroquímicos, las estaciones de servicio, los ferrocarriles y la descomposición de residuos peligrosos. El calentamiento global es el aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad. Se dice que hay más que un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases del efecto invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Una de las causas naturales más importantes es el gran aumento de la actividad solar, lo que provoca ciclos de calentamiento a corto plazo. Otro tipo de causa natural que está provocando dicho calentamiento global es el aumento de vapor de agua en la atmósfera, lo que provoca que la temperatura media vaya en aumento cada cierto tiempo y contribuyendo al propio calentamiento. Una tercera causa natural del calentamiento global se debe a llamados los ciclos climáticos que suele atravesar el planeta de forma habitual. Estos ciclos se deben a los rayos solares del astro rey. De esta forma, si el Sol es la fuente de energía que impulsa el clima de la Tierra, es lógico que la propia radiación solar tenga un papel predominante en los cambios de temperatura que está sufriendo todo nuestro planeta. Algunas de las causas artificiales son el resultado de un aumento de los llamados gases del efecto invernadero provocados por la acción del hombre. Este efecto invernadero viene provocado por la emisión de dióxido de carbono y se trata de la causa más importante del calentamiento global en la actualidad. Este tipo de emisión se ha convertido en un auténtico peligro y amenaza para la vida del planeta y es por ello que la mayoría de expertos buscan soluciones inmediatas para apelar tales efectos devastadores. Algunas de las consecuencias son efectos a la salud, como las olas de calor mortales y la propagación de enfermedades. Otra de las consecuencias es el clima, como las tormentas más intensas, sequías y fuegos arrasadores, y el calentamiento del agua que provoca huracanes más peligrosos y poderosos.
El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta al retener parte de la energía proveniente del Sol. El efecto invernadero normal se altera cuando los rayos solares son atrapados en la superficie de la Tierra y no pueden salir de la atmósfera, porque rebotan partículas de gas metano, vapor de agua, óxidos nitrogenados y hidrocarburos que son producto de las combustiones industriales, lo cual ocasiona un excedente de calor y variaciones en la temperatura terrestre. Este fenómeno se produce debido al aumento de la concentración de dióxido de carbono proveniente del uso de combustibles fósiles. Otras de las muchas causas son deforestación, crecimiento demográfico y corrientes oceánicas. Algunas de las consecuencias son grandes cambios en el clima a nivel mundial, como el deshielo de los casquetes polares, lo que provocaría el aumento del nivel del mar. Las temperaturas regionales y los regímenes de lluvia también sufren alteraciones, lo que afecta negativamente a la agricultura. El término smog proviene de la palabra compuesta de los vocablos ingleses smoke, que es humo, y fog, que es niebla. La palabra smog se utiliza para denominar un tipo de niebla, humo y vapores que surgen como resultado de la combinación de ciertas sustancias en el medio ambiente y factores climáticos. Una de las consecuencias del smog sobre una área determinada es que afecta al clima de esta área. El smog reduce la cantidad de energía solar que llega hasta la superficie de la Tierra. En algunas ciudades, la reducción ha llegado a alcanzar el 35% en días particularmente contaminados. La reducción es todavía mayor cuando el sol se está poniendo en el horizonte, pues a medida que el ángulo disminuye, la luz solar tiene que viajar por una mayor cantidad de aire contaminado. Eutrofización, descomposición o acumulación de materia orgánica en océanos, lagos, ríos, etc., que produce disminución de oxígeno. Los factores que afectan el grado de eutrofización son clima. Los climas cálidos favorecen el proceso. Cuerpos de agua poco profundos y o de bajo caudal son los más propicios para el desarrollo del proceso. Agua de drenaje. La poca cubierta arbórea sujeta las precipitaciones abundantes y favorece la erosión. Geología. En áreas de drenaje donde predominan rocas sedimentarias hay mayor aporte de fósforo por escorrentia. Las causas de eutrofización pueden ser naturales, que son resuspensión de los sedimentos del fondo, y antropogénicas, vertidos de residuos industriales, agrícolas, urbanos y de plantas de tratamiento, deforestación que aumenta la erosión y disminuye el reciclaje de nutrientes en la cuenca, aumentando su ingreso al cuerpo de agua. Las medidas para controlar la eutrofización incluyen control de la entrada de nutrientes, tratamiento de residuos antes de ser volcados al cuerpo de agua, restricción del uso de detergentes fosfatados, control del uso de la tierra y prepantanos eliminan nutrientes de las aguas residuales que se quedan fijados en la biomasa de algas y macrófitas. La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como la obtención de suelo para agricultura, minería y ganadería. La deforestación arrastra los bosques y selvas de la tierra de forma masiva, causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor de 30% de las regiones del mundo. Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están relacionadas con el dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus familias. El inductor sustrayente de la deforestación es la agricultura. Los agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o para el pastoreo de ganado. A menudo, ingentes cantidades de pequeños agricultores despejan hectáreas de terreno arboleado para alimentar a sus familias mediante tala y fuego de un proceso denominado agricultura rosa y quema. La lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de combustible se quema, diferentes productos químicos que se liberan en el aire. El humo de las fábricas, el que proviene de un incendio o el que genera un automóvil.
no solo contiene partículas de color gris fácilmente visibles, sino que además poseen una gran cantidad de gases invisibles, perjudiciales para nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son las causas? Sabemos que el origen del fenómeno de la lluvia ácida se debe a los compuestos, el dióxido de azufre y los óxidos nutriógeno. Pero, ¿cuáles son las principales causas de la lluvia ácida? Bueno, en la mayoría de las cosas se debe a la actividad humana, como consecuencias, por ejemplo, el funcionamiento de la industria o la quema de combustibles fósiles. ¿Cuáles son la otra consecuencia? La lluvia ácida genera severos daños ambientales y de ahí su importancia desde el punto de vista ecológico. Sin lugar a dudas, existen diferencias entre algunos ecosistemas que los hacen más susceptibles que otros. Este video fue presentado por Fernanda Hernández, El modelo de Victoria Fernanda García. Tienes el cuerpo. Andrea Carmona. Fernanda Janet.